aplicado el método de los 10 pasos. Yo no sé si aquí estos medicamentos interactúan, que puede producir reacciones adversas y aplicar el método de los 10 pasos para yo poder dar el visto bueno y proceder a hacer la dispensación. Todo este cuadro se debe diligenciar día a día de forma vertical. Miren lo que yo estoy haciendo. En el caso que llegara una orden médica, que fue el primer día de tratamiento, el día 27, aquí aparece el día de tratamiento, dice 1, y esta es la fecha de inicio de tratamiento. Entonces, si hoy fuera 27 de febrero y me llegara otra orden médica, yo encuentro que yo diligencié todo esto. Por tanto, no debo volver a diligenciarlo. Tengo que verificar a ver cuál es el error realmente que existe con eso. Y después, al día siguiente, que es el 28 de febrero, tendría que hacer prácticamente lo mismo. Por eso voy a hacer aquí como copiar. Voy a colocar la información aquí. Y así sucesivamente si esto no cambia. En el caso que cambie, entonces por eso hay unas abreviaturas en la parte de abajo. Aquí me dice dosis dispensada, que va en la parte superior, es DD. Y dosis de vuelta es de mayúscula de forma farmacéutica FF. TTO, tratamiento. P, pendiente, que era el que yo les había. IMC, índice de masa corporal. FING, fecha de ingreso. S suspendido. Aquí aparece el diagnóstico y el plan de beneficio y los cambios que hice. En caso que este medicamento lo cambiaran, por ejemplo, el acetaminofén, yo pudiera colocarle entonces que lo cambian aquí. Día 4 lo cambian, ahora hay que mirar a ver por qué lo cambian. ¿Ya? Si fuera necesario. Sin embargo, yo pudiera mirar y observen que aquí en la parte inferior, que voy a poner en rojo para que ustedes lo puedan diferenciar, me aparece acetaminofén 500 dioral cada 4 horas. Observe que yo lo tenía inicialmente aquí. Miren dónde está aquí. Voy a poner en rojo también. Si ustedes comparan, solamente hay una diferenciación. Es 500 miligramos, es tableta y es por vía oral. ¿Dónde está la diferencia? En que en los 3 primeros días fueron cada 6 horas. Y aquí, el hecho de cambiar algunos de estos elementos que están en rojo, en esta parte, me obliga nuevamente no a colocarlo aquí, sino en la parte de abajo y llevarlo a la posición donde corresponde. Entonces miren que yo voy a colocar el 6 aquí, en donde se hace el cambio, en el día 4. No lo puedo colocar aquí porque entonces seguiría como 1 y estuviera repitiéndolo 2 veces. Entonces ya voy a entregar 10 tabletas y eso no puede ser. Pues yo coloco aquí el 6, entonces yo sumo 6 y 4 serían 10 tabletas. Eso no es correcto. Por eso yo debo ir a la parte derecha, en la posición donde si no fuera suspendido, por ejemplo, aquí me dice suspendido, listo, no hay problema. Pero de pronto él apareciera, por ejemplo, el día aquí 7, lo coloco aquí. Porque aquí es donde lo ordenaron, en el día 7 que corresponde al 5 de marzo. Lo mismo aconteció con la loratadina. Miren, aquí está la loratadina. ¿Qué pasó? Aquí daban 10 miligramos y aquí están dando 5. Es la misma forma farmacéutica tableta, es la misma vía y es la misma frecuencia. Esto obliga a que yo coloque la loratadina, por ejemplo, pudiera ser entonces aquí. Yo lo voy a colocar, por ejemplo, en el día 5. Y fíjense que ella estaba dándose hasta el día 3. Bueno, vamos a ponerle que haya continuidad mejor, que pudiera ser aquí. Entonces, cada 24 yo voy a colocar 1. Y ya tengo en la columna del día 4 el medicamento loratadina, pero no, ya es 1. ¿Ya? Igual que en la anterior, que era 1, pero lo que cambia es la dosis. Aquí se lo voy a colocar un color diferente. Miren que es 10 y aquí es 5. Y en el caso aquí es 6 y aquí es 24. ¿Está claro? ¿Sí entendieron?
Profe, y en el espacio anterior, o sea, en la dosis anterior que se daba, ¿se deja el espacio en blanco o se pone alguna...? No, no se coloca nada. Mira que yo lo voy dejando sin nada. Todos estos espacios quedan en blanco. Porque se entiende que ellos ya fueron diligenciados en los espacios correspondientes de las fechas pasadas. Yo parto de cero otra vez aquí, pero en los puntos correspondientes. No puedo colocarlo estos dos acá, porque sería ya el primero, el primer día de tratamiento, que sería el 27 de febrero. O sea, se parte desde el día que... yo inicio desde el primer día, pero ya después yo voy bailando al son que me estén tocando. ¿Ya? Okay, tengo que colocarlo en la fecha, mira, en la columna de la fecha, aquí, en esta columnita. Si a mí me llega el 2 de marzo, yo coloco los días de tratamiento 4. Entonces, mire, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Miren que coinciden las fechas con los días de tratamiento. ¿De acuerdo? Y se hace en forma de columna. Y después yo pudiera hacer, por ejemplo, todo esto. Este es un día. Esto que está aquí es un día. Entonces, este es un día, por ejemplo, que corresponde al quinto día de tratamiento y a la fecha 3. Si yo cuento 1, 2, 3, 4 y 5, todo coincide. Bueno, ¿está claro? Esos números que aparecen ahí, una pregunta. Ajá. Esos números que aparecen ahí, o sea, es la cantidad de pastillas que van a... ¿Cuál números? Porque yo tengo varios números. Tengo aquí. En el día 1, el 4, sí. En el día 1, ahí aparece un 4 en el acetaminofén. Porque tú tienes una frecuencia de cada 6 horas. Si tú divides, porque esto es para 24 horas, 24 entre 6 te da 4. Lo mismo. O sea, son 4 pastillas. Sí, 4 tabletas. Aquí, 24 entre 24, 1. 24 entre 4, 6. 24 entre 24, 1. 24 entre 12, 2. 24 entre 8, 3. 24 entre 12, 2. Pero ya todo ese medicamento, o sea, toda esa cantidad se le da al paciente un solo día y él mismo es el que va distribuyendo la administración. No, es que estamos en un paciente hospitalizado. Yo esto se lo voy a entregar a la enfermera. Bien. Ya, disculpe. Bueno, ¿preguntas? Porque va a quedar un trabajo sobre perfil. Entonces tienen que saber manejar todo esto. Bueno, ahora les voy a explicar el método de los 10 pasos que se aplica aquí para mirar esto. Porque yo tengo que tener en cuenta toda esta medicación para ver si es correcta o no. De lo contrario, tengo que hacer mi intervención. Por eso entonces recuerden que aquí están las observaciones. Aquí está el auxiliar de farmacia que se coloca el nombre por día. El auxiliar de enfermería que recoge y el QF responsable que es el que diligencia el perfil y lo revisa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a cerrar aquí y nos vamos para la parte siguiente del perfil. Entonces quitamos a la siguiente. Aquí está el método de los 10 pasos. Estos son los elementos que yo le voy a aplicar al perfil para saber si hay alguno de ellos. Y en cuanto encuentre alguno de ellos, debo comunicarlo, dependiendo de las circunstancias, al médico tratante. Miren, hay historia de reacciones adversas, hay cambios posológicos injustificados, posologías erróneas, medicamentos duplicados, efectos adversos superpuestos, inapropiada dosis, vía, horario, forma farmacéutica, que son los regímenes de dosificación, tratamiento de los efectos adversos, interacciones medicamento-medicamento, interacciones medicamento-enfermedad, e incluso falta de interacciones medicamento-alimento, tratamiento terapéutico no razonado. Esos son los 10 elementos que nosotros vamos a revisar ahora uno por uno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, historia de RAN. En este caso, nosotros vamos a observar que el ASA, que es el ácido acetil salicílico, que tiene 2 presentaciones y lógicamente 2 indicaciones, viene de 500 y viene de 100 miligramos,
uno es antitrombótico y el otro es antipirético y analgésico, pueden producir, digamos, gastritis, puede producir una úlcera, puede producir sangrados en el paciente. Y esta es una molécula que tiene más de 100 años. Entonces, habría que hablar con el paciente e indagarle, entrevistarle si ha tenido tratamiento con azacitidina y cómo se ha sentido durante algún tiempo. La claritromicina es un medicamento antibiótico que produce una reacción adversa que es ardor una vez se esté administrando. Por eso debe administrarse no menor a 90 minutos para evitar esa reacción adversa que se produce. La codeína, que para el dolor produce estreñimiento, entonces lógicamente eso también afecta al paciente. Las penicilinas producen alergias, por eso hay pruebas previas para evitar ese tipo de inconvenientes. Si en caso de que se haga la prueba y resulte ser positivo, entonces no se aplica. El tramadol también, que es para el dolor, produce otros efectos muy similares a la codeína. Miren que aquí dice que el paciente es la fuente para detectar RAM. ¿Por qué? Porque este es como en el carnaval. Quien lo vive es quien lo goza. Quien toma el medicamento y qué es lo que siente cada persona de forma personal es el paciente. No hay otra. Por eso la entrevista es clave para que él nos diga qué es lo que está aconteciendo alrededor de su tratamiento, es lo que siente. Entonces, esa es la fuente natural de nosotros. Y lógicamente que cuando nos da la información debemos registrar todas las alergias o efectos adversos que produzca el medicamento. 2. Cambios posológicos injustificados. Entonces, hay problemas de interpretación que yo le dé a esto. Cambios inapropiados de dosificaciones y de fármacos. O sea, que las dosis no son las correctas. Pueden ser más, pueden ser menos. Si bien es cierto, las dosis también dependen de cada paciente y también dependen de la edad, como un niño, un anciano, un adulto, pero también hay que tener en cuenta todos estos parámetros, porque muchas veces, aún considerando esto, están por fuera de los límites las dosis y puede haber, por ejemplo, una posible toxicidad. O son infradosificaciones que no vamos a obtener los resultados de la farmacoterapia. También cambios de la forma farmacéutica. Hay diferentes formas farmacéuticas. Entonces hay que saber justificar el cambio de una forma farmacéutica. O sea, de ir, por ejemplo, a una aplicación de un medicamento intravenoso, como por ejemplo la furosemida, o pasarlo, por ejemplo, a tableta o lo contrario, habría que mirarlo. ¿Y por qué? Si un paciente tiene la vía oral bien, ¿por qué meterle entonces la vía intravenosa? Utilice la vía oral. Ya. Diferentes formas de posología. En el tercero, también justifique por qué pueden existir diferentes formas. Ahora, todo depende también de la forma farmacéutica del medicamento. Aunque ustedes ven, por ejemplo, unas ampollas que son vía oral y uno creería que pudiera ser intramuscular o intravenoso. Ahora, no es lo mismo aplicar un aceite que es intramuscular a una solución que es vía intravenosa. Entonces, también tiene que ver de las características físico-químicas de cada molécula. Miren, aquí dice 2 veces al día por 4 veces al día. Eso, ¿qué se interpreta? ¿Qué es eso? Eso no es nada. Por eso siempre debe colocarse la frecuencia en horas. Y lo correcto es cada 8 horas, cada 12 horas para evitar este tipo de incongruencia. También nuevas prescripciones y suspender las anteriores, y suele acontecer cuando el paciente tiene varios médicos de pronto generales y especialistas. Entonces, ¿qué medicamentos está tomando? Hay que indagar cuáles van a ser suspendidos y cuáles son los nuevos para continuar, porque si no, tenemos una polifarmacia muy fácil hacia el paciente, produciendo algunos efectos que pueden ser nocivos en el tratamiento. 3. Posología errónea.
cuando se va a aplicar el medicamento. Entonces arrancamos con un punto de partida donde los errores, recuerden los errores de medicación, que son 4. Entonces dispensar un medicamento antes de corresponderle, o sea, no corresponde a la fecha. Se lo estamos adelantando. Por eso se exige la fecha de la orden médica. O también suele acontecer no dispensar el medicamento al paciente cuando le corresponde, o sea, lo contrario, porque posiblemente no tenga el medicamento y por eso no lo puedo entregar. Hay un agotamiento, porque no hubo una buena planificación o porque no se tiene recursos para comprarlos y tenerlos a tiempo para los pacientes. Administrar mayor o menor cantidad de tratamiento, eso también puede o suele acontecer. Entonces, es lo justo porque aquí estamos hablando de uso racional y no de uso irracional. Prescriptores no advierten la cantidad de tratamiento, cuánto dura el tratamiento, que es otra cosa. O también el paciente, cuando siente mejoría, suspende el tratamiento. Eso no es lo correcto. Por ejemplo, aquí se tracciona 2 gramos cada 12 horas. Entonces, habría que revisar si realmente los 2 gramos es correcto y si son cada 12 horas de acuerdo a la vida media del producto. Son cosas o elementos que debemos considerar cuando estamos al frente del diligenciamiento del perfil, porque tenemos que aplicar todos los 10 metros de los 10 pasos. 4. Medicamentos duplicados. Es clave que siempre el médico debe preguntarle al paciente qué medicamento estaba tomando en el pasado, con el objeto de que cuando prescriba nuevamente, no prescribirle nuevamente medicamentos que o es el mismo o tienen la misma indicación. Una de las cosas importantes es que el médico debe tener conocimiento sobre la composición de los principios activos o las combinaciones de los medicamentos, porque muchas veces hay medicamentos que se prescriben de forma comercial que son o contienen principios activos de genéricos que tiene el paciente. Entonces, esa es una duplicidad de tratamiento. Suele acontecer también cuando los pacientes hipertensos tienen varios antihipertensivos, pero eso se justifica por protocolo. Igual tener 2 laxantes, ¿para qué tener 2 laxantes si no es suficiente? O 2 hipoglucemiantes similar a los antihipertensivos, para este caso sería para pacientes diabéticos. Entonces podemos estar bajando mucho la glicemia y esto tampoco es lo adecuado. Entonces verificar esta parte que es importante. Aquí tenemos una combinación de medicamentos duplicados. Miren, tetraciclina con doxiciclina. ¿Por qué prescribir en una orden médica estos 2 si realmente tienen la misma indicación? Acetaminofén y dipirona, ambos para el dolor. Uno solo. Cefepime y meropenem, ambos tienen el mismo corte de indicación. Cefepime más piperacina tazobactam. Clorfeniramina, loratadina, 2 antihistamínicos. No, uno solo. Aquí miren que aparece en otro color, porque aquí lo que hay es una interacción entre el clopidogrel con el omeprazol. Ahora más adelante les explico. Lo puse simplemente y por eso está en diferentes colores. El omeprazol con hidróxido de aluminio suele acontecer. Omeprazol ranitidina, también el mismo caso. Omeprazol sucralfato, un protector gástrico. Y el tramadol con la morfina, ambos para el dolor. Entonces, estos son los medicamentos duplicados. Entonces podemos observar que hay 10 apenas citados, pero hay muchos otros. Esto no es sino una parte del inicio de todo este proceso que debemos considerar cuando estamos al frente de hacer el análisis de los medicamentos. Los efectos adversos superpuestos, cuando el paciente toma varios medicamentos, suele acontecer. Paciente que toma 2 o más medicamentos diferentes para el mismo problema de salud. Sí, es una polifarmacia donde el paciente está tomando medicamentos diferentes, pero estos medicamentos producen el mismo efecto, por eso dicen superpuesto.
como que tápame tú para que no digan que fui yo, pero fuiste tú y yo también. Entonces tiro la mano y escondo o tiro la piedra y escondo la mano. Entonces, aquí lo que había dicho anteriormente, que solamente entrevistando al paciente podemos saber qué es lo que le está produciendo el medicamento. Y de ahí se deriva lo que nosotros conocemos como intervención farmacéutica para ajustar cualquier inconveniente de esta naturaleza. Entonces, miren el tramadol con morfina. Ambos producen estreñimiento. Entonces, si ambos producen estreñimiento, eso es un medicamento que causa efectos adversos superpuestos, porque ambos están produciendo el mismo problema. Y lo que están haciendo es potencializar más el problema. Bueno, vamos al punto 6, dosis inapropiadas y vía horaria y forma farmacéutica. Entonces, lo primerito para hacer una buena orden médica, atendiendo al régimen de dosificación, que es lo que está aquí, se deben considerar por parte del médico la edad, el peso y el estado patológico. Eso es clave. Hay 3 elementos. La edad, porque puede ser un niño, puede ser un anciano, y de acuerdo a eso va a ser con relación a su edad también su dosis. Lo mismo que el peso, porque algunos medicamentos vienen por miligramos por kilogramo de peso. Y el estado patológico, porque no todas las patologías, muy a pesar de que pudieran tener las mismas indicaciones, lo que cambia son la frecuencia. Entonces podemos mirar diferentes medicamentos que tienen la misma indicación. Y en el caso de los niños, normalmente se le prescribe suspensión o jarabe por la facilidad de poder tragar más fácilmente, porque si no, tendríamos problemas en la administración del medicamento. Bueno, dar la misma dosis por vía oral que por vía intravenosa, bueno, eso hay que tener en cuenta la variabilidad de la absorción intestinal y también del producto. Porque, por ejemplo, si ustedes ven la insulina, no se aplica por vía oral, sino por vía subcutánea. Si lo que haríamos por ser una proteína por vía oral se va a destruir. Miren, por ejemplo, vamos a analizar este caso. ¿Qué dirían ustedes si encuentran una orden médica alza de 100 miligramos cada 8 horas? Enciendan su micrófono y me hacen los comentarios. Si están de acuerdo, no están de acuerdo, y si no están de acuerdo, ¿por qué? Cualquiera que sea su respuesta, justifíquela. A ver, ustedes que son farmacólogos. Pero no contesten todos al mismo tiempo, porque entonces no alcanzo a entenderlos. Uno por uno. Profe, yo digo que puede estar bien, pero dependiendo de para qué se le está indicando. Por eso tú tienes que justificar la respuesta. Si está bien, me dices, está bien por esto y esto. Si está mal, me dices, está mal por esto y esto. Cualquiera de las respuestas tienes que justificar. Profe, yo digo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque bueno, el ASA dice que puede interactuar generalmente con los analgésicos, en el caso de la dipirona, y puede tener como efecto el aumento de riesgo de una hemorragia estomacal. ¿Quién más quiere participar? Sí.
Lo que pasa es que recuerda cuando yo comencé expresando el ASA que tiene dos dosis, de 100 y de 500. Dependiendo de su dosis, así va a ser la indicación. Cuando tú veas prescrito el ASA de 100, quiere decir que es un antiagregante plaquetario. No es analgésico, no es antipirético, porque para que cumpla esas dos indicaciones tiene que ser de 500 y él es de 100. Y aparte, para que sea antiagregante plaquetario, aparte de la dosis de 100 miligramos, tiene que ser cada 24 horas y no cada 8 horas, porque aquí tendrían que dar 3 dosis y eso daría 300. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Primero, porque si tengo 300 al día, estoy por encima de la dosis de antiagregante plaquetario. Y estaría por debajo de la dosis como antipirético y analgésico. O sea, esta es una orden médica que yo debo hablar o dialogar con el médico para que la ajuste. Vamos al caso de la dipirona. 2.5 gramos cada 8 horas. Bueno, ajá, ¿qué pasó? Dile que aquí no, si no amanecemos aquí. Y el partido de Colombia ahorita a las 6:30. Bueno, entonces les queda de tarea. Seguimos con el mismo caso. Mire, la clorpropamida. ¿Para qué sirve la clorpropamida? Profe, para reducir la concentración de azúcar en la... ¿Para reducir la concentración de qué? azúcar. De la glicemia. Bueno, miren que dice que le prescriben 500 miligramos cada 8 horas, o sea, 1500 miligramos al día. Y la dosis recomendada está entre 250 y 500 al día. Debía ser máximo cada 24 horas. Y la dosis máxima es 750. O sea que es una dosis que está mal prescrita por frecuencia. Habría que hablar entonces con el médico. Por eso hablamos de dosis inapropiada para tener en cuenta. Sí, así es. Bueno, aquí tenemos el tratamiento de los eventos adversos. Miren este caso clínico pequeñito. Paciente que le prescriben codeína más aspirina 500 miligramos bioral. Pregunta: ¿cuál es la indicación de cada uno de ellos? ¿Qué RAM producen cada uno de ellos? ¿Y qué tratamiento le daría usted? Esa es la pregunta. Tienen 3 respuestas. Entonces, coméntenme. Indicaciones sería para un dolor de cabeza, de tipo agudo. ¿Y qué reacción adversa le produce este medicamento?
Dificultad para respirar, Dificultad para respirar. somnolencia, perdón. Por la aspirina. ¿Y cuál Profe, la sería? codeína, dolor de cabeza, dolor de estómago y dificultad para orinar. Sí, ese es para el dolor. Ya. Por eso no se puede dar con morfina, que también es para el dolor, o el tramadol. ¿Qué tratamiento le darían ustedes si se presenta una reacción adversa? De acuerdo a la reacción adversa que presente. Claro. ¿Y cuál protector gástrico le darías? Ya la ranitidina ya la eliminaron del mercado. Bueno, habría que mirar a ver cuál es la más indicada. Vamos a trabajar con las interacciones. Miren esta interacción. La warfarina. ¿Para qué se utiliza la warfarina? Profe, como anticoagulante. Anticoagulante. ¿Y el clopidogrel? Ese creo que tiene la misma acción de los esomeprazol, si no estoy mal, creo. No, lejísimo. Es un antiagregante plaquetario como el ACE. ¿En qué se diferencian si son los dos tienen la misma indicación? ¿En qué se diferencian cada uno de ellos? Entre el ACE y el clopidogrel. Sí, el mecanismo de acción. Bien, cuando nosotros tenemos, mire, esa es una interacción que produce un sangrado. Nosotros cuando estamos al frente de este tipo de potencialidad, siempre hablo de potencial, tengo que mirar la significancia clínica. Ahora, ¿qué es una interacción? Es la modificación de la magnitud o duración de la acción de un medicamento causada por la administración previa concomitante de alguna otra sustancia. Concomitante quiere decir que es al mismo tiempo. Entonces, como se modifica, yo tengo que corregirla. Ahora tengo que mirar la significancia clínica y que esto realmente se dé en el paciente. Porque usted le puede dar esto al paciente y no le pasa nada. Y hay otros que sí le produce un sangrado. Entonces, yo actúo cuando la interacción es real y mirar la significancia clínica de ello, sobre todo en la parte bibliográfica, para poder tomar la mejor decisión. Bueno, esto es clave que a veces nosotros no lo consideramos. Al momento de ingerir un medicamento, pregunte. Mire lo que vamos a preguntar. ¿Con qué sustancias se puede tomar los medicamentos? ¿Por qué? Porque ellos interactúan. No es lo mismo tomar el medicamento con agua que con leche, como una tetraciclina, que lo que produce son unos quelatos que son de naturaleza insoluble y así como ingresa el medicamento sale a las 24 horas sin hacer ningún efecto terapéutico. O tomar las toronjas, por ejemplo, que tiene que ver con los procesos enzimáticos, o cualquier otro alimento. La mejor sustancia es el agua. Los medicamentos tienen un mejor efecto a determinadas horas del día, sí, el ciclo circadiano. Entonces está el caso de, por ejemplo, de los medicamentos como que son útiles para el colesterol,
la lovastatina o el omeprazol, por ejemplo, que se dan a unas determinadas horas precisamente por eso, o también se dan con las comidas o con el estómago vacío. Eso depende del pH del medicamento. ¿Pueden interferir las formas farmacéuticas que tomamos por vía oral? Claro que sí. Entonces, por eso es necesario revisar todo esto para evitar algunos inconvenientes en la administración del medicamento y logremos el mejor efecto terapéutico. ¿Cuáles son las consecuencias de las interacciones? Bien, por una parte vamos a disminuir o inhibir la efectividad del tratamiento. O sea, no voy a lograr la meta, que es el efecto terapéutico, porque puede haber una inhibición o disminución del efecto. O también me voy al otro extremo, aumento de la eficacia del medicamento hasta una toxicidad. O sea, ni lo mucho ni lo poco. O sea, que sea racional. Y por ello debo evitarlo, que no acontezca los extremos. También eso me va a producir aumento de los costos clínicos y económicos, porque puede, digamos, el paciente puede durar más tiempo de lo necesario. Y eso también tiene una cuestión económica y también clínica, porque necesita de tratamiento, como lo vimos ahorita en el caso clínico que se presentó. Tipos de interacciones. Bueno, en este momento nosotros hemos visto varios tipos de interacciones. Ya vimos la interacción fármaco-fármaco, está la interacción fármaco-alimento, la interacción fármaco-resultados de laboratorio o enfermedad, pueden estar las interacciones con el alcohol y las interacciones con los fitoquímicos, son las plantas. Entonces, eso nosotros debemos revisar y mirar. Cuando hacemos referencia a las interacciones de naturaleza fármaco-fármaco, observen lo siguiente. Bibliográficamente, nosotros conocemos que cuando tenemos un paciente entre 1 y 5 medicamentos, se puede presentar el 4% de las interacciones. Si tiene de 6 a 10 medicamentos, el 10%. De 11 a 15, 28. Y aquí estamos en una unidad de cuidados intensivos. 16 a 20, 54%. En la medida que el paciente está polimedicado, se incrementa el porcentaje, las interacciones entre los fármacos. Y miren que produce disminución o inhibición del efecto terapéutico o puede llegar hasta una toxicidad, que es la parte extrema. Entonces, eso debemos considerarlo al momento de revisar eso. No es que las interacciones, que le dé una importancia fuerte a las interacciones, pero sí son clave porque me pueden afectar el tratamiento. Miren, por ejemplo, este tipo de interacciones de los fármacos, interacciones farmacocinéticas en la parte química, en la preadministración intravenosa, cuando la estamos preparando. Cuando se combina la dopamina con el bicarbonato, eso se inactiva. O sea, no voy a hacer nada administrando esa combinación porque no es posible. La anfotericina más el lactato Ringer o solución salina también se inactiva. Debe ser con dextrosa en agua destilada o DAT. El complejo B con el diclofenaco, que es una de las cosas que más utiliza la gente para cuando hay dolor, precipita, no sirve. O sea, desde que yo estoy haciendo la parte anterior ya me está generando problemas. Y de preabsorción, en lo que tiene que ver con vía oral, tenemos el sucranfato más la ciprofloxacina que precipita el medicamento. ¿Me permite un momentico, por favor? Aló, buenos días. Bien, gracias. Estabas, tienes abandonado. Cuéntamelo todo. Bien, cosa. Sí. Claro.
decir ya todo claro, no, de todas maneras, bueno, uno tira la mano hasta donde puede. Si la chica no pone su parte y tiene ese lujo. Ya. Sí, no, y te va a seguir dando otra vez, porque eso no va a desaparecer. Imagínate. Pues sale más fácil brincar que darle la vuelta. Entonces ahí puedes mandar a Palestina para que ponga el partido de Colombia hoy con Bolivia. Bueno. Bien. ¿Quién? Bien. Qué cosa. Bueno, yo te puedo conseguir otra chica. Entonces sería para la gordita y para Tati serían 2 entonces. Bueno, entonces yo me voy a poner en eso. Hoy no, ya yo sé cuál es la fórmula. Yo no me voy a volver exigente. Oye, ¿cómo va la cuestión de la... Sí, pero firme. Y lo de mis chicas del CAN. Listo, bueno. Ajá. Es correcto. Bueno, eso. Bueno, listo, me parece bien. Porque tú sabes que la parte económica motiva. Entonces, la verdad fue que mira, esta semana tuvimos muchas reuniones y una reunión tuvimos que partirla en 2. Y eso llevó a que tenía como un estrés, porque hasta ayer todavía se daban los 15 días redactando documentos. Yo firmé como 1000 páginas, 2 resmas de papel. Y me tocó traerme para acá, para casi dándolo en la noche. Porque la verdad no daba abasto. Sí, bastante trabajo. Porque pensé que mira, muy difícil aquí interno. El comité de nosotros, el procedimiento el tal diseño, y nosotros tenemos que para el día haciendo cuántos meses tiene, cuántos tiene, cuántos personas administrativas tiene. Ya. Sí, como 3 y prácticamente yo 4. Los demás son temas de propiedades. Sí, entonces, correcto, pero si tú produces ¿quién pone diferente? Entonces, así, si tú llegas en el pasado de para que entonces para sobrellevar la situación, para llevar a fuiste en paz, como dicen los niños. Sí, pero bueno, quedamos así, entonces yo quedo con tarea y falta la principal, la de la jefe. Bueno, esa la tenemos pendiente. Vamos con Carlos, pero pues chao. Bueno, chao. Bueno, chicos, continuamos. Miren, por ejemplo, el sucralfato con la cipro precipita. Y el hierro con la tetraciclina también precipita. Entonces, un sulfato ferroso, por ejemplo, puede hacer eso. Otras interacciones, miren, la oxacilina con la micacina se neutralizan y al neutralizarse, cero efecto. Fenitoína. Yo, cuando llevo una orden médica de la fenitoína, yo salgo corriendo. Porque ella tiene 200 interacciones, pelea con todo el mundo. Y cuando se aplica con destrozo en agua destilada, precipita produciendo RAC. El acetaminofén con codeína produce la morfina.
Recuerden que la codeína es para el dolor y el acetaminofén es para el dolor y la morfina es para el dolor. Se transforma allí esa combinación. La ranitidina con el ketoconazol precipita simplemente porque el ketoconazol se absorbe en medio ácido. Y si yo le coloco ranitidina, que se aplicaba en el pasado porque ya está retirada del mercado, entonces es un medio alcalino. Entonces, lógicamente no se va a absorber. Miren que en la parte de abajo hay unos detallitos que son importantes. Hay ácidos débiles y hay bases débiles. Entonces, si ustedes ven, en el caso de los ácidos débiles, como el captopril, que es para los hipertensos, la digoxina, digitálico, el piroxicam para el dolor, trimetoprim sulfa y la warfarina, como son ácidos débiles, entonces necesitan un pH básico para que se absorban. Mientras que las bases débiles, como el diazepam, la tetracyclina y este ketoconazol, necesitan un pH ácido, o sea, solo contrario para que se puedan absorber. Ahí está la clave o secreto de esto. Bien, miren esto. La ranitidina ya no la vamos a considerar, la voy a quitar. Debe darse 30 minutos, por ejemplo, antes de la cena. La furosemida en la mañana o tarde. El fibrosil, que es para el colesterol, 30 minutos antes del desayuno o comida. La glibenclamida, que es un hipoglicemiante, dar en la mañana o tarde en comida. Captopril con el estómago vacío, ojo con eso. O bien 2 horas antes o 2 horas después de las comidas. Si lo damos con las comidas, entonces, ¿qué pasa? Que no se absorbe y por tanto la presión, digamos, arterial va a mantenerse arriba, porque no es la suficiente cantidad que se absorbe. La metformina, que es un ADO, que es útil lógicamente para disminuir la glucosa en sangre, debe administrarse con los alimentos, normalmente en el almuerzo. Bueno, aquí tienen un caso clínico. Una mujer de 23 años, auxiliar de enfermería, con antecedentes, planifica con anticonceptivos orales. Miren que es auxiliar de enfermería, que se supone debe manejar medicamentos. Atención de pacientes con meningococo. Y cuando el médico le hace el diagnóstico, entonces le prescribe rifampicina vía oral. Entonces la pregunta es, miren que es una mujer joven, está en edad reproductiva, pero ella tiene un sistema de barrera que es anticonceptivo oral, pero a raíz de su diagnóstico del meningococo le prescriben rifampicina. ¿Qué le pasará o qué acontece en esta paciente producto de estos dos medicamentos que tiene, uno por diagnóstico y otro por planificación familiar? ¿Qué piensan ustedes? Profe, pues sí anda tomando anticonceptivos orales y bueno, le recetan un antibiótico, según yo tengo entendido. El uso de antibióticos con el uso de anticonceptivos orales hace que se disminuya el efecto de los anticonceptivos. Ajá, ¿y qué pasa entonces? Pues yo diría que lo más probable es que semanas después y ella podrá quedar embarazada, aún así tomando los anticonceptivos. ¿Y por qué? Por la rifampicina, porque se le disminuiría
Ajá. Porque le disminuiría el efecto de los anticonceptivos orales. Claro. Bueno, bien, entonces continuamos. Miren lo que está aquí. El farmacéutico debe considerar los resultados del laboratorio clínico que pueden estar alterados por la medicación que está tomando el paciente. Si está alterado y dice que es por la medicación, quiere decir que hay una interacción. Una de las áreas donde el farmacéutico actúa con ventaja sobre los profesionales de la salud son las interacciones, porque es más del perfil nuestro. Por tanto, debemos considerar aquellas más importantes como la fórmula del agua, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, para poder manejar este tipo de acontecimientos producto de la administración de medicamentos. Ahora, la vigilancia de los medicamentos no es solo interacciones, pero se debe consultar las interacciones en la fuente bibliográfica cuando no tengamos la información. Entonces, ¿por qué? Porque hay otras cosas que también son importantes. Por eso hay que hacer las revisiones pertinentes. Miren, 9. Interacción de medicamentos de enfermedad. Cuando una persona toma ranitidina, aumentan las transaminasas. Miren, están la AL y la AST. Y no tienen nada que ver con un problema de hígado o un problema de corazón, que son los que afectan estas transaminasas. Y solamente cuando se suspende el medicamento y se pasa la vida media, se vuelve a tomar el resultado del laboratorio, vamos a observar que hay normalidad, si no hay problema patológico. Solamente es una interacción. Ahora, los corticoides pueden aumentar la glucosa. Por tanto, entonces, para pacientes diabéticos no es conveniente que se apliquen corticoides. O con seguridad usted va a decir, va a estar aumentado por esta razón. Lo mismo que, por ejemplo, no es un medicamento, pero es una razón de ser de, por ejemplo, que las infecciones en los diabéticos le incremente la glucosa. Entonces tendríamos esas dos cosas por considerar. La furosemida, que es un diurético antihipertensivo, va a facilitar la eliminación de los electrolitos. Es decir, se eliminan, disminuyen estos en el organismo. ¿Por qué? Porque ellos son solubles en agua y se está eliminando bastante líquido por vía urinaria. La dipirona también interfiere con la creatinina. Entonces, no es que vamos a decir, es que como está alterada la creatinina, ahora el paciente tiene una insuficiencia renal o ya va para diálisis. No, es el problema de la dipirona. La aspirina altera las pruebas de coagulación y clasificación de la T4, la tiroxina, y en la coagulación también los tiempos de trombina y tromboplastina, porque recuerden que ella produce sangrado. Entonces, todos estos elementos nosotros tenemos que considerarlo al momento de encontrar estos medicamentos y por eso es importante el método de los 10 pasos. Y los tratamientos terapéuticos no razonados. Entonces, no es que haya abundancia de medicamentos. Ellos tienen un costo y solamente debemos hacerlo de manera racional. Ahora, los errores de medicación que nosotros conocemos, que son de prescripción, dispensación, administración, muchas veces pasan por alto porque ninguno de los profesionales del área de la salud los detecta. Y tienen como consecuencia que afectan al paciente con un medicamento equivocado o una dosis insuficiente. Entonces tienen que ser de forma correcta. Entonces siempre tenemos que hacer un diálogo con el médico por eso, para aclarar esas dudas y
verificar que realmente los medicamentos que están registrándose en el perfil farmacoterapéutico sean los mismos, que no haya otro diferente. Bueno, aquí tenemos que siempre nosotros debemos tener unos elementos para elegir el mejor medicamento, y para elegir el mejor medicamento debemos tener o considerar, por ejemplo, la eficacia, porque esto tiene que ver con el efecto terapéutico, la seguridad, que es reacción adversa a medicamento, el costo al menor costo, la conveniencia y la calidad. Estos elementos que están aquí, que son 5, hay que considerarlo al momento de la prescripción. El primer paso es definir el problema de salud del paciente, o sea, cuál es el problema de salud. En este caso hay un ejemplo, la tos. Segundo paso, especificar el objetivo terapéutico. Tengo que eliminar la tos. Tercer paso, comprobar si el tratamiento es adecuado del evento adverso. ¿Ya? Cuarto paso, iniciar el tratamiento. Aquí vienen las estrategias de uso, la farmacovigilancia y el seguimiento farmacoterapéutico para evaluar el resultado de ellos. Quinto paso, supervisar el tratamiento, o sea, el seguimiento que le voy a hacer. Y el sexto paso, dar información, instrucciones y advertencias. Entonces, tengo que tener en cuenta todo esto en la parte del tratamiento razonado para que realmente pueda tener la información correspondiente. Conclusiones. El QF debe hacer seguimiento a la farmacoterapia. O sea, no es entregar el medicamento, sino qué pasa después de la entrega del medicamento, después de la dispensación. Para eso aplico el seguimiento farmacoterapéutico que ustedes van a ver en farmacia hospitalaria y comunitaria. Tengo que mirar las discrepancias y aclararlas con el médico. Recuerden que hay discrepancias entre lo que se está administrando o que tiene el paciente y las nuevas prescripciones. Cuando se hace la entrevista farmacéutica, tengo que resaltar o mejor dar con mucha importancia al medicamento y su adherencia. La adherencia es clave. Y debo valorar también la medicación con o sin orden médica, porque el paciente puede estar automedicándose también. Debo contar con una fuente bibliográfica especializada, entre ellas el manual de interacciones, dosificaciones y posologías y eventos adversos para poder dar respuesta a muchas de las inquietudes que tenemos. El perfil es una de las más importantes servicios que ofrece el QF a los pacientes, porque se le hace un seguimiento de la terapia farmacológica. Y con ello entonces terminamos el perfil. Les voy a dejar un trabajo del perfil farmacoterapéutico. Entonces, para ello yo necesito cargarles. De pronto, no sé si hoy está difícil porque yo tengo clase ahorita con el otro grupo 5 y 6. Después tengo clase con el grupo de hospitalaria de 2:30 a 5:30, pero a las 4:30 tengo reunión con la autoevaluación de la maestría de gestión de servicios farmacéuticos. A las 6:30 el partido de Colombia-Bolivia. Y mañana ya yo me voy de viaje porque me voy a pasar carnavales por acá a raíz de la pandemia. Quiero estar en un lugar tranquilo. Entonces no sé si de pronto apenas tenga un espacio, voy a ver cómo hago para cargarles a ustedes una tarea sobre el perfil para que apliquen el método de los 10 pasos. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, eso es lo que les tenía a ustedes para el día de hoy. Y nos vemos de hoy en... una pregunta. Como nosotros hicimos el parcial el jueves pasado, ya yo los califiqué y los cargué. Bueno, ustedes lo conocen sus notas. Si alguien tiene alguna inquietud o pregunta con relación a eso, no sé cuándo nos podemos reunir
porque a más tardar el día 5 ya debo, si no hay, digamos, comentarios en este grupo, yo daría por hecho de que también yo vi que en términos generales le fue bien, porque ahora es más fácil copiarse, entonces ya eso no tiene sentido. Yo hago el examen ya para, como decimos nosotros, de puro plante, pero el objetivo no es ese. Ya. Ahí se nota bastante el copy-pega y de los cruces que hacen internamente, porque se ven las respuestas bastante parecidas, hasta los mismos errores cometen. Es difícil que sea el error sea repetitivo entre varios estudiantes con una respuesta que es igual. O sea, se ve que el copy y pega se mandan ustedes ahí por sus correos y su WhatsApp y todo lo demás. Porque cuando uno copia y pega no piensa, no analiza y te van unas locuras. Y además porque hay unas respuestas exageradas que se salen de algunas veces de los comentarios que yo hago. Entonces, no le veo objetivo realmente a eso. Bueno, entonces, quedamos por hecho de que están de acuerdo con las notas. Sí, profe, ¿usted subiría eso cuando el 5? Creo que antes. Ahora que yo venga después de carnaval, yo el fin de semana que viene los cargaría. Porque ahora la verdad ya me cogió muy cerca, ya hoy estoy apretado y mañana viajo y yo regreso como el lunes y ya después me tocan clases prácticamente el mismo jueves, pero el fin de semana ese de pronto ya no viaje y entonces me quedé haciendo la parte esa de cargar las notas del primer parcial. Bueno, entonces como no hay